Supercrack Estrella presenta. Muchos santos de la Biblia habrían sido viajeros del tiempo y lo sabemos por reliquias. El viajero del tiempo San Genaro. Muchos santos tienen su sangre metidas en reliquias, de esta manera sabemos que algunos de estos santos usaron máquinas del tiempo y viajaron al pasado. La sangre de los viajeros del tiempo es distinta a la sangre de un humano. La sangre de un viajero del tiempo tiene algo único, ya que puede pasar de un estado líquido a un estado sólido y viceversa. Esto es así ya que las máquinas del tiempo cambian el estado de la sangre, convirtiendo a los viajeros del tiempo en algo parecido a un vampiro, ya que la máquina del tiempo cambia la estructura del cuerpo, cambia la sangre y de hecho los viajeros del tiempo rejuvenecen en estos viajes. Se convierten en lo más parecido a un vampiro, pese a que esto puede parecer algo maravilloso, no lo es. Ya que los viajeros del tiempo contraen enfermedades extrañas y suelen tener pérdida de memoria. La vida de un viajero del tiempo no suele durar más de 50 años por diversas razones que van desde enfermedades y otras cosas como que son cazados por los hombres de negro. Los viajeros del tiempo son clones que viven en ciudades ocultas bajo tierra. Los clones con mayor coeficiente intelectual son los elegidos para estos viajes en el tiempo, y aunque esto te volara la cabeza, tú mismo podrías ser un viajero del tiempo, aunque no serías tú exactamente sino un clon de ti. Todos al nacer toman una muestra de sangre y esta muestra de sangre es clonada en un mundo oculto. Es algo parecido a la película Nosotros, o la guerra de los clones en el cine. Siempre muestran una realidad que tú no puedes ni imaginar que es real. La vida de los viajeros del tiempo es una vida triste y solitaria. Desde que son niños, clones son preparados para esta finalidad de viajes en el tiempo. Muchos viajeros del tiempo que viajaron al pasado eran personas que eran sumamente inteligentes, y que de alguna manera quisieron ayudar a la humanidad del pasado. Por esta razón murieron ajusticiados por reyes o monarcas de turno de aquella época del pasado, pasaron a la historia en algunos casos como santos, y su sangre fue metida en cápsulas. Es aquí donde tenemos una prueba de que los viajes en el tiempo son reales, ya que esa sangre es sangre diferente a la humana. En este video te hablaremos de santos con este tipo de sangre, y de la máquina del tiempo que realizaba estos cambios en el cuerpo humano de los clones. Heinz Schaeffer y Otto Wermuth. Misión llevar Die Glocke Antártida. Estos comandantes de submarinos nazis se entregaron con sus submarinos en 1945, su misión llevar partes de una máquina del tiempo a la Antártida. La máquina del tiempo se llamaba Die Glocke. Esta máquina del tiempo provocaba cambios en los cuerpos de los viajeros del tiempo. Uno de esos cambios se producía en la sangre, convirtiendo a los viajeros del tiempo en lo que nosotros conocemos como vampiros. La teoría de la conspiración más loca sobre Hitler. ¿Una máquina antigravedad? La Die Glocke fue un proyecto enmarcado dentro de la Wunderwaffe, las armas maravillosas del Tercer Reich, aunque nunca se han encontrado pruebas sólidas de su existencia. La Die Glocke era una de estas armas de la Wunderwaffe que Koch describe como un artilugio brillante y giratorio que posiblemente disponía de algún efecto antigravitacional e incluso era una máquina del tiempo, que era parte de un programa antigravedad de las SS para el platillo volante Repulsine que estaban diseñando, según cuentan desde Popular Mechanics. La información puede resultar un poco confusa. ¿Qué tiene que ver una campana que podía elevarse en el cielo con el poder de alterar y viajar a través del tiempo? La campana tendría un diámetro aproximado de 2,7 metros y una altura entre los 3 y 4 metros y medio. Según Witkowski, el artilugio contenía dos rotores coaxiales que se llenaban de una sustancia parecida al mercurio, de color violeta al que llamaban Xerum 525 y era almacenado en un termo alto y delgado, de 1 metro de alto y encapsulado en plomo. Cuando se activaba, detonaba una especie de reacción química que cristalizaba los tejidos celulares animales, gelificando la sangre, en un radio de acción de hasta 200 metros. La física de los fluidos no newtonianos contiene fenómenos tan curiosos como la tixotropía, la transición isoterma gel-sol, sólido a líquido, por agitación mecánica, con retorno al estado inicial tras el reposo. La tixotropía explica el milagro de la licuefacción de la sangre. La explicación molecular o microscópica de la tixotropía es la siguiente. Las sustancias tixotrópicas son de naturaleza coloidal, con tendencia a formar geles. La viscosidad depende del equilibrio entre la atracción debida a las fuerzas de Van der Waals y la repulsión debido a las fuerzas electrostáticas. Así aparece una barrera de potencial que impide que las partículas se aproximen demasiado unas a otras. Gracias a ello, fuerzas de enlace tan débiles como las de Van der Waals son capaces de permitir la formación de un estado agregado de alta viscosidad, que se asemeja a un sólido ya que no fluye como un líquido.
La aplicación de una cizalla o de un esfuerzo mecánico destruye los débiles enlaces y la viscosidad del estado agregado se reduce. Los fragmentos pequeños aún agregados colisionan entre sí por los esfuerzos mecánicos y térmicos, con lo que se fragmentan en trozos aún menores, reduciendo de forma progresiva la viscosidad. Tras un cierto tiempo, a una velocidad de cizalla dada, se establece un equilibrio dinámico y la sustancia tixotrópica se comporta como un fluido con una baja viscosidad de equilibrio, que se asemeja a un líquido fluido que puede formar gotas. El proceso se revierte en estado de reposo. Supuestamente un viajero del tiempo que viaje en la máquina del tiempo Die-Glocke sufrirá esto en su sangre durante un viaje. Muchos santos de la Biblia habrían sido viajeros del tiempo y lo sabemos por reliquias. La física de los fluidos no newtonianos contiene fenómenos tan curiosos como la tixotropía, la transición isoterma gel-sol, sólido a líquido, por agitación mecánica, con retorno al estado inicial tras el reposo. La tixotropía explica el milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro en Nápoles, así como la de otros muchos santos cuyas reliquias son menos conocidas. Esta explicación se publicó en Nature en 1991. Con su propia sangre la confirmó el biólogo molecular Giuseppe Gerasi, Universidad Federico II de Nápoles. Como la tixotropía es una propiedad bien conocida de la sangre, la ciencia no tiene dudas al respecto. El milagro se repite 3 veces al año. El sábado anterior al primer domingo de mayo, el 19 de septiembre y el 16 de diciembre. De hecho, a veces falla, un mal presagio para muchos napolitanos. En la reliquia la supuesta sangre del mártir se conserva en 2 ampollas de vidrio, la más pequeña solo con unas gotas, siendo la más grande la que muestra la licuefacción. La masa reseca rojiza adherida a un lado de la ampolla se licúa y permanece en estado líquido durante varios días. Por cierto, los fieles pueden besar el relicario durante 8 días, lo que aprovecha un sacerdote para moverlo y garantizar que la sangre siga en estado líquido. El resto del tiempo está almacenada bajo llave en reposo dentro de la capilla del tesoro de la catedral. El interés de Gerasi nació por la aparente pérdida de peso de la reliquia en las medidas que se realizaron en 1902 y 1904. ¿Un milagro? Obviamente, no. Pero decidió repetir dichas medidas con una balanza de precisión entre septiembre de 1979 y septiembre de 1983, con la ayuda de Monseñor Luigi Petito. El peso se mantuvo más o menos constante en unos 1091 gramos, las fluctuaciones observadas son achacables al estrés asociado al propio proceso de medida en la Catedral de Nápoles, muy diferente del trabajo tranquilo de un laboratorio. En 1981 descubrió que había otra reliquia que parecía contener sangre humana en el monasterio de Camaldoli en Nápoles. Se le pidió que analizara el contenido de dicha reliquia. Aceptó porque pensó que le ayudaría a comprender lo que sucede con la de San Genaro. La pequeña ampolla camaldolense contenía una especie de laca roja que se solidificó cuando fue abierta. El análisis en laboratorio del espectro de esta sustancia muestra que es similar al de las hemoproteínas, máximo a 404 nm, con 2 picos menores a 572 nm y 538 nm. La electroforesis mostró el patrón típico de las proteínas del suero sanguíneo, con bandas para las globinas alfa y beta de la hemoglobina y la albúmina sérica, así como otras bandas asociadas a otras globulinas. Junto a otras pruebas enzimáticas, su conclusión fue que el contenido de la ampolla era sangre humana. La prueba del carbono 14 permitió datar el contenido en 433 años. Hay vidas como la de ese Genaro de las que, prescindiendo de la historicidad de los datos que se manejan, hay una cosa totalmente cierta: cuál es la influencia que estas vidas han tenido a lo largo de la historia en las gentes y los pueblos que han venido detrás. Sin duda, la historia de la ciudad de Nápoles no se podría escribir sin una alusión a Genaro, su santo patrón. Incluso hoy día en que vivimos con una religiosidad a la baja, este santo sigue teniendo tirón entre sus gentes que le veneran y le quieren. Siempre que el Vesubio amenaza desgracias, todas las miradas se dirigen a ese Genaro y el día de su fiesta los habitantes de esta hermosa ciudad se reúnen para cantar alegremente en torno suyo. San Genaro es una garantía de que Nápoles seguirá siendo cristiana por mucho tiempo. El viajero del tiempo que habría usado la máquina del tiempo Die-Glocke habría viajado al pasado, dándose a conocer como Genaro. Se supone que Genaro nació en Nápoles o Benevento el 21 de abril del 272. Pero estos datos pudieron ser manipulados en la época. Sabemos que viajó al pasado al año 272. Genaro, Genaro o Januario es un nombre propio masculino de origen latino en su variante en español. Procede de Januarius, enero, mes dedicado al dios Jano. ¿Qué significa Genaro?
El nombre Genaro significa consagrado al dios Jano. En la mitología, es el dios romano de la paz. ¿Qué representa al dios Jano? Existen diversos relatos sobre su nacimiento, los cuales atribuyen significados distintos a la fisionomía particular que lo caracteriza. Sin embargo, la cultura popular ha encontrado en este dios una figura para simbolizar la dualidad, los opuestos que conviven en un mismo ser. Esto bien podría ser el significado de un viajero del tiempo, el puesto del futuro que vive en el pasado la dualidad. Jano, uno de los dioses más interesantes en la mitología de la antigua Roma, es representado bajo la forma de un ser con dos caras contrapuestas, que miran en direcciones contrarias. A diferencia de otras deidades, Jano no tiene un equivalente en la mitología griega, y la leyenda que le da origen se pierde en la memoria colectiva de la primitiva civilización. Existen diversos relatos sobre su nacimiento, los cuales atribuyen significados distintos a la particular fisionomía que lo caracteriza. Sin embargo, la cultura popular ha encontrado en este dios una figura para simbolizar la dualidad, los opuestos que conviven en un mismo ser. Una cara mira al futuro, la otra mira al pasado, en definitiva una referencia a un viajero del tiempo. Jano, el dios romano de los inicios y los umbrales. Aunque muchas divinidades romanas se sincretizaron con dioses extranjeros, algunas deidades primigenias de la Roma original permanecieron inalteradas. Entre estas destacaba Jano, un dios omnipresente que presidía los cambios y los espacios de transición, y que dio nombre al primer mes del año, enero. Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, la mayoría de las deidades más conocidas de Roma pasaron por un proceso más o menos marcado de sincretismo con otros panteones, especialmente el griego. Pero en los tiempos de la fundación de la ciudad los romanos veneraban a un número de divinidades ligadas sobre todo al paso del tiempo y a las estaciones, como es propio de un pueblo que, antes de convertirse en un gran imperio, era una comunidad de agricultores y ganaderos como otras tantas en la península itálica. Entre estas deidades, una de las más antiguas e importantes era Jano, en latín, Janus. Este dios presidía todo aquello relacionado con el cambio y es fácilmente reconocible por su atributo más característico, las dos caras que miran en direcciones opuestas, por lo que su epíteto más común es bifronte, el de los dos rostros. Entre otras cosas, a él se debe el nombre del primer mes del año, Januarius o enero. Como otros dioses primitivos de Roma, los orígenes de Jano son oscuros y la literatura romana da explicaciones dispares. Podría haber sido un dios originario del Lacio o bien importado en tiempos anteriores a la fundación de la ciudad, pero el mito sitúa el inicio de su culto en tiempos de Numa Pompilio, el segundo de los 7 reyes legendarios de la monarquía romana. En el saqueo de la ciudad a manos de los galos, a principios del siglo IV a.C., resultaron destruidos todos los documentos anteriores a esa época, por lo que la tradición es la única fuente restante. En sus orígenes parece haber sido un dios asociado a una gran variedad de aspectos: el paso del tiempo y de las estaciones, las puertas y los caminos, los principios y los finales. Y en general, a toda acción para la que existiera un momento de inicio y de final, como la siembra, la navegación o la guerra. A medida que otras divinidades encarnaban algunos de estos aspectos concretos, Jano quedó definido por su aspecto básico: un dios de transición, que con una cara mira al pasado o inicio y con la otra mira al futuro o al final, representadas respectivamente con los rostros de un joven y de un anciano. Es, fundamentalmente, la deidad que está en medio de todas las cosas. Como tal, Jano está relacionado estrechamente con las puertas, los umbrales y en general los elementos arquitectónicos que suponen la transición de un espacio a otro. Parece la definición de un viajero del tiempo. Dos de sus epítetos son el que abre las puertas y el que cierra las puertas. Portales dimensionales abiertos por el día y lo que, en este tipo de lugares que marcan el límite entre lo que está dentro y lo que está fuera, se colocaban estatuas del dios para que abriera y cerrara el paso, no físicamente sino en el aspecto sagrado. Este arco está situado en el Velabro, una zona que antiguamente marcaba la entrada al Foro Boario. Se erigió en un lugar con gran valor simbólico ya que, según la tradición, aquí se alzaba un árbol en el que quedó atrapada la cesta que transportaba a los gemelos Rómulo y Remo. Los romanos creían que, más allá de los elementos físicos de separación como murallas y puertas, existía un límite invisible y sagrado que otorgaba una naturaleza distinta a los espacios situados en su interior. Esta idea del límite sagrado está estrechamente relacionada con otra divinidad, Terminus, que en cierto modo es su opuesto. Terminus es el dios que vela por los confines, mientras que Jano es el que permite el paso por ellos. Una de las puertas de Roma llevaba su nombre y según la tradición impidió la entrada de los sabinos cuando los romanos secuestraron a sus esposas.
También dio nombre al Janículo, una colina situada actualmente en el barrio del Trastevere, pero que en época romana se encontraba fuera de las murallas de la ciudad. Incluso cuando se rendía culto a otra deidad, se empezaba por invocar el nombre de Jano, puesto que este abría el camino para que los mortales pudieran comunicarse con los dioses. Por ese motivo se le considera en algunas fuentes romanas como el primer dios en haber existido. Especialmente marcada era su asociación con Marte. Cuando Roma declaraba la guerra se abrían las puertas del templo de este dios y no se cerraban hasta el final del conflicto, pero también permanecían abiertas las puertas de Jano, una estructura en el foro romano que habitualmente se ha considerado un templo dedicado al dios, aunque no está claro si allí se celebraban cultos o solo marcaba una entrada simbólica, de forma similar al Pomerium, el límite sagrado de la ciudad. A pesar de no ser uno de los dioses clásicos del panteón romano, el culto a Jano es uno de los más longevos y constantes de la historia romana, tanto como para que su recuerdo perdurara incluso cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial. Procopio, historiador romano del siglo VI, narra que cuando Roma se encontraba asediada por los ostrogodos en el año 537, alguien abrió por la noche las puertas de Jano, que habían permanecido cerradas desde el 390, cuando el emperador Teodosio había prohibido los cultos paganos. Los godos no consiguieron entrar en la ciudad, defendida por el general Belisario. A la imaginación de cada cual quedaba decidir si el antiguo dios quiso realizar un último servicio a la ciudad, que lo había honrado durante más de 1000 años. Jano en la mitología romana es el dios de las puertas, los comienzos, las entradas a portales, los caminos de transición y los finales. Por estos motivos le fue otorgado el primer mes del año para consagrarle. En el año 47 a.C. Julio César decidió reformar el calendario y consagrarlo a Jano. Se le invocaba públicamente el primer día de enero, mes que recibió el nombre de Januarius, que en español pasó a Janeiro o Janero y de ahí a enero. Jano es representado con dos caras, mirando hacia extremos opuestos de su perfil, las puertas del cielo. En su papel de divinidad que tutela cualquier tránsito en el tiempo y en el espacio, Jano guardaba las puertas celestiales y las terrenales. Realizaba la misión de un San Pedro pagano, portando un llavero colgante en la mano izquierda y un báculo en la derecha. Según la mitología romana, Jano rige el equilibrio del universo manteniendo la armonía cósmica y los ciclos que la expresan. Dentro de la esfera del zodíaco, el signo del mes de enero se rige por la constelación de Capricornio. Algunas civilizaciones creían que Capricornio era el portal de los dioses, una región del cielo por donde pasaban las almas de los humanos cuando fallecían. Después de esta explicación podemos entender por qué al santo que nació en el año 272 se le puso el nombre de Jano. Se supone que Genaro nació en Nápoles o Benevento el 21 de abril del 272. De él sabemos con certeza que fue obispo de Benevento y que sufrió el martirio en la persecución de Diocleciano hacia el año 305. Esta sería la última que iban a sufrir los cristianos hasta que vino la paz con Constantino. Todo sucedió de esta manera. Cuando Genaro tuvo conocimiento de que su amigo Sosio estaba apresado junto con otros compañeros, fue a visitarlos con frecuencia para reconfortarles y proporcionarles auxilio, hasta que los guardianes se percataron del hecho y lo notificaron a sus superiores, quienes inmediatamente dieron órdenes para que se les detuviera a todos ellos también. A los 2 días Genaro y sus colaboradores Festo y Desiderio eran conducidos hasta Nola, para rendir cuentas ante el gobernador. Como era la costumbre comienzan los interrogatorios y las torturas. Cuando el gobernador se trasladó a Pozzuoli, los presos tuvieron que acompañarle caminando delante con cadenas y aquí sería el lugar donde se habría de cumplir la condena, siendo decapitados los 3, después de que en el anfiteatro las fieras no hubieran acometido contra ellos. Los cristianos, como era costumbre, recogieron parte de la sangre vertida y la guardaron como una preciosa reliquia que encontró acomodo definitivo en una preciosa capilla, joya artística del 700, en la Catedral de Nápoles, donde reposan los restos del mártir. Este es el lugar en que todos los 19 de septiembre se conmemora el martirio del santo patrón napolitano y sus conciudadanos son testigos de cómo esta sangre, vertida por el mártir, se torna líquida y de un color rojo intenso. La preciada reliquia se encuentra dentro de 2 cubetas. Este hecho prodigioso es similar al fenómeno que se produce en Madrid en el interior del Real Monasterio de la Encarnación cada 27 de julio, en referencia al mártir ese Pantaleón. El portentoso acontecimiento en torno a la sangre de ese Genaro ha sido estudiado, sin que ningún científico haya podido explicarlo hasta ahora satisfactoriamente, después de haber barajado 19 hipótesis.
El suceso tiene lugar con regularidad 3 veces al año. El 19 de septiembre, como se ha dicho, el primer domingo de mayo y el 16 de diciembre, celebración de la fiesta patronal. Como es de imaginar, el acontecimiento es acogido por los asistentes con gran alborozo. Las cubetas son presentadas a las autoridades civiles y religiosas y luego a todos los fieles presentes al acto, quienes manifiestan su júbilo y su admiración, y así será sin duda durante mucho tiempo, porque los napolitanos difícilmente podrán olvidar lo que sucedía siempre que el Vesubio entraba en erupción, especialmente en aquel año de 1635, en que la lava del volcán amenazaba sepultar a Nápoles. Fue entonces cuando el arzobispo sacó en procesión la santa reliquia de ese Genaro, y el río incandescente de lava derretida cambió de curso y de esta forma pudo salvarse la ciudad. Reflexión desde el contexto actual. Nuestro mundo, que se ha abierto a todo tipo de esoterismos, desde la brujería hasta la lectura de manos, pasando por el horóscopo, interpretación de los sueños, ouija, tirada de cartas, tarot, etc., es el mismo que se muestra indiferente ante manifestaciones y fenómenos religiosos serios, con visos de sobrenaturalidad. Hoy existe gente que da crédito y confía su destino en manos de adivinos y en cambio se muestra reticente y crítico ante hechos admirables, como este, que pueden ver con sus propios ojos, lo cual no deja de ser un tanto incongruente. Mírese por donde se mire, pareciera como que existe en algunos ámbitos culturales, una cierta aversión a la religiosidad tradicional, mientras se acoge con entusiasmo un tipo de religiosidad salvaje, más propia de pueblos primitivos, que la que debiera corresponder a una sociedad supercivilizada como la nuestra. 1. Genaro en realidad no es su nombre, sino su apellido. Pertenecía a la familia romana de los Januarios. Su madre Teonaria Amato era de origen napolitano. La familia se trasladó a la Campania y allí dio a luz un hijo a que le puso por nombre Publius Faustus Januarius. 2. Se sabe que nació en la zona de Italia llamada Campania, pero no se sabe a ciencia cierta si fue en la ciudad de Benevento o de Nápoles. Hasta hoy estas dos ciudades se disputan su procedencia. 3. Antes de morir decapitado en Pozzuoli, San Genaro padeció tremendas torturas que sobre él no tuvieron ningún efecto. Fue arrojado a un horno ardiente y una vez que se reabrió el horno, Genaro no solo salió indemne, ni siquiera sus prendas se vieron afectadas mínimamente por el fuego. En cambio no fue así para todos los paganos que asistieron a ver su ejecución, ya que las llamas salieron bruscamente quemando a muchos de ellos. Pero recordemos, San Genaro era un ser modificado por la máquina del tiempo llamada diagloque, licuefacción de la sangre. 4. Según la tradición, la primera vez que se produjo el milagro de la licuefacción fue en los tiempos del emperador Constantino, cuando el obispo, algunos dicen que fue Severus, otros el obispo Cosimo, transfirió los restos del santo del cementerio de Agro Marciano a la ciudad de Nápoles. En el camino se encontró con una enfermera llamada Eusebia con las ampollas de la sangre del santo, que al acercarlas a la cabeza del santo notó que la sangre en las ampollas se había diluido. 5. Históricamente la primera licuefacción documentada fue en el año 1389 para la fiesta de la Asunción. Ese día se exhibieron públicamente las ampollas con la sangre de San Genaro. Y muchos fueron testigos de cómo el líquido almacenado en la ampolla se licuó como si hubiera fluido ese mismo día del cuerpo del santo. 10. Son 3 las veces que la sangre no se licuó. En el año 1943, año de la ocupación nazi, esto tendría que estar relacionado con que esta es la época real del viajero del tiempo San Genaro. En 1943 el viajero del tiempo aún no había viajado al pasado, por lo que su cuerpo aún no había sufrido los cambios que genera la máquina del tiempo. Desde 1943 o 1945 pudo viajar de su época al pasado al año 272 después de Cristo. 10. Son 3 las veces que la sangre no se licuó. En el año 1943, año de la ocupación nazi, en el 1973, cuando hubo una gran epidemia de cólera, y en el año 1980, cuando se produjo el terrible terremoto de Irpinia. Por eso el pueblo napolitano espera con tanta ansia la licuefacción de la sangre del santo, temiendo un año nefasto si el milagro no ocurre. También la sangre de San Genaro se licuó el 21 de marzo del 2015, ante los ojos de Papa Francisco, siendo el primer papa en presenciar el milagro. No se produjo ante la visita de San Juan Pablo II ni para Benedicto XVI, en octubre de 2007. Se dice que también se produjo el milagro en una visita privada de Papa Pío IX en 1848, pero hasta ahora no hay rastros en documentos que registren tal evento. 11. San Genaro no es el único patrono de la ciudad de Nápoles.
Comparte patronazgo con nada menos que 52 copatronos. De hecho es la ciudad que más patronos tiene en todo el mundo. 12. Al lado de la Catedral de Santa María Asunta, donde se custodia las reliquias del santo, se encuentra un museo con el tesoro de San Genaro. Es un verdadero tesoro con más de 22.000 joyas preciosas, entre exvotos y dones de emperadores, reyes y papas. Su valor es inestimable, se cree que amonta a más de 300 millones de euros. Entre las joyas más preciadas se encuentra una mitra con 3.328 diamantes, 198 esmeraldas y 168 rubíes. 13. Las catacumbas de San Genaro son consideradas entre las más bellas y ricas en particulares, especialmente arquitectónicos, de todas las catacumbas cristianas. Conserva importantísimos frescos, y esto es debido a que los restos mortales eran de personas adineradas o miembros de clases sociales alta. 14. No solo se produce la licuefacción de la sangre en San Genaro. Este fenómeno también se produjo con la sangre de las estigmas de San Francisco el 2 de octubre del 2013, y con la sangre de San Alfonso María de Liguorio y Santa Patricia. La Die Glocke era una de estas armas de la Wunderwaffe que Coe describe como un artilugio brillante y giratorio que posiblemente disponía de algún efecto antigravitacional e incluso era una máquina del tiempo, que era parte de un programa antigravedad de las SS para el platillo volante Repulsine que estaban diseñando, según cuentan desde Popular Mechanics. La información puede resultar un poco confusa. ¿Qué tiene que ver una campana que podía elevarse en el cielo con el poder de alterar y viajar a través del tiempo? La campana tendría un diámetro aproximado de 2,7 metros y una altura entre los 3 y 4 metros y medio. Según Witkowski, el artilugio contenía dos rotores coaxiales que se llenaban de una sustancia parecida al mercurio, de color violeta al que llamaban xerum 525 y era almacenado en un termo alto y delgado, de 1 metro de alto y encapsulado en plomo. Cuando se activaba, detonaba una especie de reacción química que cristalizaba los tejidos celulares animales, gelificando la sangre, en un radio de acción de hasta 200 metros. De acuerdo a algunos medios, el arma fue encargada por el propio Hitler a su general de las SS llamado Hans Kammler, el ingeniero científico que también estaba detrás del desarrollo de misiles, aviones, reactores y construcciones subterráneas. El Führer quería un artefacto que fuera capaz de viajar en el tiempo a partir de una gran aceleración y que pudiera levitar. Supuestamente, encargó su construcción a Kammler en la base oculta de Riese, que en realidad sí que existe y se encuentra en las montañas Bur, en los Sudetes, muy próxima a la frontera con la República Checa. A partir de 1943, el ejército nazi comenzó a edificar estas instalaciones subterráneas, obligando a sus prisioneros de los campos de concentración a cavar túneles o levantar líneas ferroviarias bajo tierra. Al probarse la Die Glocke, según Witkowski, 5 de los 7 miembros de investigación dirigidos por el físico Walter Gerlach, murieron sin que se esclareciera la causa de la muerte. Luego, las teorías de la conspiración apuntan a que los servicios de inteligencia de Estados Unidos secuestraron el arma y se la llevaron a sus instalaciones militares para estudiar la antigravedad y con ello preparar el asalto a los cielos que acabó desembocando en el aterrizaje lunar de Neil Armstrong y compañía, aunque también hay otra versión que argumenta que se llevaron el Die Glocke a Sudamérica, a donde al parecer y según las teorías de la conspiración, se exiliaron muchísimos altos cargos nazis. No hay que olvidar que una de las principales corrientes de la historia más especulativa es que Hitler no murió, al no encontrarse su cadáver, y fue deportado a Argentina o Colombia. ¿Pero qué son las reliquias de los santos? La palabra reliquia deriva del latín reliquiae y significa restos. Por lo tanto, una reliquia puede ser en primer lugar los restos mortales de un santo, o más a menudo una parte de ellos, conservados de alguna manera y repartidos a lo largo de los siglos. No es raro encontrar fragmentos del cuerpo de un único santo en iglesias a lo largo de todo el mundo. En el caso de las reliquias cristianas, el concepto de santidad se extiende también a todo lo que estuvo en contacto directo con el santo en cuestión, desde sus vestimentas o joyas hasta los instrumentos utilizados para su martirio. Además, con el tiempo se difundió la costumbre de venerar también las llamadas reliquias de contacto, es decir, objetos que no tuvieron contacto directo con el santo, sino con una de sus reliquias, y de algún modo absorbieron parte de su santidad.
Si consideramos los santos clavos, por ejemplo, hay unos 33 considerados auténticos en el mundo, 16 solo en Italia, además de un número indeterminado de copias realizadas con las limaduras de los clavos originales, cuyo poder sagrado se transmitió por asimilación. Más viajero del tiempo Santa Catalina. Cuerpo incorrupto de Santa Catalina. Entre los cuerpos incorruptos de los santos, uno de los casos más famosos es sin duda el de Santa Catalina de Bolonia, la monja perteneciente a la Orden de las Clarisas franciscanas, que murió en 1463, y cuyo cuerpo intacto reposa en la iglesia del Corpus Christi de Bolonia, como si se hubiera quedado dormida en una silla. El cuerpo fue enterrado sin ataúd, como era costumbre de las clarisas, y sin embargo permaneció intacto, y sigue a la vista de todos, sin protección. A pesar de los diversos intentos de encontrar una explicación científica al fenómeno, este sigue siendo indefinible. Las reliquias de Santa Catalina de Alejandría, también conocida como Catalina de Alejandría, son reliquias cristianas muy veneradas. Esta santa vivió en el siglo IV y es considerada una de las vírgenes mártires más importantes de la historia cristiana. Sus reliquias se guardan en muchos lugares del mundo y son veneradas por millones de personas cada año. Santa Catalina era una joven culta de una familia noble de la ciudad de Alejandría en Egipto. Era conocida por su belleza e inteligencia, y fue educada en ciencias y filosofía. Se convirtió al cristianismo y dedicó su vida a su fe. Cuando el emperador Maximino II ordenó la persecución de los cristianos, Santa Catalina defendió valientemente su fe ante él y convirtió a muchos otros a la religión cristiana. Finalmente fue arrestada, torturada y decapitada a causa de su fe. Según el momento en que es decapitada, la leche sale a chorros de su cuello en forma de sangre. Entonces los ángeles toman su cuerpo, lo llevan al monte Sinaí, camino de más de 20 días, y lo entierran con gran honor. De sus huesos brota constantemente aceite que cura los cuerpos de todos los enfermos. Unos siglos más tarde, los monjes de un monasterio construido al pie del monte Sinaí, donde se dice que Moisés recibió los 10 mandamientos, descubren milagrosamente en la cima de una montaña cercana el cuerpo intacto de una hermosa joven que es reconocida como la uno de Santa Catalina de Alejandría, colocado allí por los ángeles. El monasterio se colocó primero bajo el patrocinio de Notre Dame, luego de la Transfiguración, antes de estar bajo el patrocinio de Santa Catalina en el siglo VIII. Los monjes del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí se convierten en los guardianes de la tumba de la santa. Los miembros de la Orden de Santa Catalina del Monte Sinaí tendrán la tarea de defender la tumba y el monasterio contra los enemigos del cristianismo. Entre las reliquias que se conservan en este monasterio se encuentran una mano y parte de su cráneo. Fue durante las cruzadas que su leyenda se extendió por Occidente, creando el motivo de gran devoción que inspiró a muchos artistas. Estos representan al santo con un halo tricolor, blanco por la virginidad, verde por el conocimiento y rojo por el martirio. La rueda de su tortura aparece muy a menudo cerca de ella. Se dice que algunas de las reliquias del santo fueron traídas a la abadía benedictina de Rouen, anteriormente llamada Sainte Trinité du Mont y ahora abadía de Sainte Catherine du Mont, por Saint Simeón, un monje del Sinaí que murió en Trier en 1035 y pasó a Rouen en 1028. En la leyenda áurea, es un monje de Rouen que, después de pasar 7 años en el monte Sinaí al servicio de Santa Catalina, le pide poseer algún fragmento de su cuerpo. Inmediatamente se le desprende una falange de uno de sus dedos, que se lleva alegremente hacia su monasterio. Otras reliquias de Santa Catalina también son veneradas en otras iglesias y monasterios de todo el mundo. En Venecia, Italia, las reliquias de la santa incluyen un brazo completo y parte de su cabeza. Las reliquias de Santa Catalina también se conservan en las iglesias de Santa Catalina de Siena en Roma y Santa Catalina en Belén. Las reliquias de Santa Catalina son muy veneradas por los cristianos de todo el mundo, quienes consideran que tienen propiedades milagrosas. Los peregrinos a menudo vienen de lejos para tocar o besar las reliquias y pedir favores. Las reliquias también se utilizaron para ceremonias de curación y exorcismos. Bastón de San José, parecido al bastón de Jason de caballo de Troya viajero del tiempo. En la colina de San Potito, en Nápoles, desde 1795, la Archicofradía de San José de la Ópera de vestir a los desnudos custodia el bastón de San José. Llegado a Nápoles hace más de 2 siglos, el bastón está encerrado en una vitrina de madera de cedro. Sería el famoso bastón que José llevaba consigo cuando fue a pedirle a María que se casara con él. Todos los pretendientes llevaban un bastón similar, pero el de José floreció por arte de magia.
Perdido durante siglos, el bastón fue encontrado en Inglaterra y llevado a Italia por Giuseppe Grimaldi, conocido como Nicolino, un cantante de castrato italiano muy famoso en ese país. La historia de esta reliquia está ligada a la del cantante lírico napolitano Nicola Grimaldi, también llamado Nicolini, una voz blanca muy apreciada en el siglo XVI en los ambientes más aristocráticos. Entre sus admiradores estaba también la reina Ana de Inglaterra. En 1712 el cantante, gracias a los favores de los que gozaba en la corte inglesa, consiguió que no condenaran a muerte a un amigo suyo. Y la madre de este, en agradecimiento, le hizo obsequio de la reliquia que su familia custodiaba desde hacía siglos, desde cuando fue llevada a Inglaterra por algunos cruzados. Según otra versión, el mismo Grimaldi lo habría comprado en Inglaterra como el bastón usado por José para acompañar a María a la gruta de Belén. Y otra versión más, que Grimaldi lo había recibido en circunstancias misteriosas de los herederos del comandante del condado de Sussex, que lo había sustraído de un convento de carmelitanos, donde estaba custodiado. Lo cierto es que lo llevó consigo a Nápoles y lo expuso, a la pública veneración, en la capilla privada de su casa. Con el paso de los años, ante del deterioro de la reliquia por el contacto continuo con los devotos, fue entregada en custodia a la citada hermandad y sucesivamente, en 1795, muchos años después de la muerte del cantante, cedida a la misma. A partir de 1732, año de la muerte del cantante, la reliquia no fue expuesta más al público. Recordemos que San Genaro también estuvo en Nápoles, lo que demuestra una atracción de los viajeros del tiempo por esta ciudad. Lo cierto es que lo llevó consigo a Nápoles y lo expuso, a la pública veneración, en la capilla privada de su casa. Con el paso de los años, ante del deterioro de la reliquia por el contacto continuo con los devotos, fue entregada en custodia a la citada hermandad y sucesivamente, en 1795, muchos años después de la muerte del cantante, cedida a la misma. A partir de 1732, año de la muerte del cantante, la reliquia no fue expuesta más al público. Pero desde el 19 de marzo de 2019, y después de casi 3 siglos, la mazzarella, el bastoncito, de San José, que es como lo llaman los napolitanos, se puede visitar en la iglesia de San Giuseppe dei Nudi, San José de los Desnudos, donde está expuesta permanentemente dentro de una teca de cristal, para que los fieles puedan visitarla sin esfruculiarla, restregarla. Pero este bastón de San José no es el único. Otro bastón se encontraba en Florencia ya desde el siglo XV en el monasterio Camaldolés María de los Ángeles, siendo este también el que habría florecido milagrosamente en el momento de escoger al esposo de María. Lo llevó a Florencia el cardenal Bessarione, patriarca de Constantinopla, durante el concilio de Florencia que empezó en 1439. Fue entregado al prior general de la Orden de los Camaldoleses, Ambrogio Traversari, y fue custodiado en el monasterio hasta 1935, cuando se llevó al monasterio de Camaldolí, Arezzo, donde todavía se conserva en una teca de oro. Son muchas las curaciones atribuidas a esta reliquia y las gracias recibidas. El bastón de San José estaba protegido por una custodia de plata para impedir su deterioro y que los fieles se llevasen pequeños fragmentos. Se trata de un bastón de madera, delgado y liso, y ha sido representado por Rafael en algunos de sus cuadros. El origen de la sangre. San Pantaleón fue un médico nacido en Nicomedia en el siglo III, al que se le atribuyen diversos milagros, entre ellos la resurrección de un niño. Por su fe cristiana fue sometido a un cruel martirio hasta que finalmente fue decapitado un 27 de julio del año 305. Cuenta la tradición que tras su muerte, un grupo de cristianos recogieron parte de su sangre y la conservaron para su veneración. Siglos más tarde, casi desde la misma fecha de la fundación del Real Monasterio de la Encarnación, la priora del convento, Aldonza del Santísimo Sacramento, hija de los condes de Miranda, recibió como obsequio una porción de la sangre del santo procedente de un monasterio de Ravello, Italia. Desde entonces, la sangre de San Pantaleón se custodia en este monasterio. El fenómeno. La supuesta sangre de San Pantaleón se guarda en un relicario en cuyo interior hay una ampolla de cristal. Dentro está la sangre en estado sólido, similar a una especie de costra de color marrón oscuro. Así se mantiene durante todo el año hasta el día 26 de julio, que es cuando comienza a producirse el curioso proceso de la licuefacción, un fenómeno que ocurre a la vista de todo el mundo y, aparentemente, sin intervención humana alguna, pues la ampolla se expone en la iglesia a la vista de todos.
Este supuesto milagro congrega a muchos fieles y a muchos curiosos, por lo que la iglesia recibe numerosas visitas que en algunos momentos del día logran abarrotar la iglesia. Antiguamente, la reliquia podía ser contemplada de cerca e incluso ser besada por los fieles. Este acercamiento de la reliquia a los fieles se dejó de hacer porque un día de San Pantaleón, a una mujer se le cayó de las manos y la reliquia se estampó contra el suelo sin que, quién sabe si por un milagro, se rompiese la ampolla. Por este motivo, desde hace unos años, la reliquia se mantiene a la vista de todo el mundo en el altar, muy pocos pueden acercarse. Por esta razón existe un circuito cerrado de televisión que emite las imágenes de todo el proceso in situ. Pasada la festividad del santo, la sangre poco a poco vuelve al estado sólido y nuevamente es trasladada a la cripta de las reliquias. Hay una leyenda popular relacionada con este fenómeno que asegura que si no ocurriese el milagro de la licuefacción sería el anuncio de un terrible acontecimiento. Hay quien dice que solo ocurrió en 2 ocasiones, durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, algo que hasta ahora nadie ha podido verificar. El Real Monasterio de la Encarnación y su rico patrimonio cultural es una joya de Madrid que todavía guarda muchos misterios esperando a ser descubiertos. No solo el milagro de la sangre, también su subsuelo podría darnos en el futuro más de una sorpresa, pues existe la certeza de la existencia de pasadizos que antaño comunicaban directamente con el viejo Alcázar de Madrid y quién sabe lo que se puede encontrar en ellos. Se dice que la fusión es el proceso con el que el hielo se convierte en agua. Pues bien, algo parecido, aunque sin causas esclarecidas, le ocurre a la sangre de San Pantaleón en un monasterio madrileño, donde durante estos días completa su proceso de licuado para sorpresa de miles de visitantes. Todos los años por estas fechas, una pequeña ampolla de cristal con la sangre de San Pantaleón es el centro de atención en el Real Monasterio de la Encarnación, en Madrid, por un fenómeno que la ciencia no ha sido capaz de explicar, que sirve a muchos para pedir favores al santo y que se dilata durante meses. El proceso es muy lento, la sangre va cambiando de color a finales del mes de mayo, en junio ya se aprecia como una subida de volumen y el día más líquido es el día 27 de julio, explica F. Joaquín Martín Abad, capellán mayor del Real Monasterio de la Encarnación. Curiosamente y según explica el religioso, este día siempre es el mismo, un año tras otro, y se corresponde, adaptando los saltos de calendario, con la fecha del martirio de San Pantaleón. San Pantaleón, a quien entre ayer y hoy venerarán entre 7.000 y 10.000 personas de España y también de fuera de España, según comenta Martín, nació en Nicomedia, antigua capital de la región de Bitinia, en Asia Menor, en el siglo III, y llegó a ser nombrado médico en la corte del emperador Maximiano. Su leyenda comienza después de la muerte de su padre, cuando se dedica a ejercer la medicina de forma gratuita, algo que no terminó de agradar a sus colegas de gremio, quienes le denunciaron ante el propio emperador Maximiano. El emperador le acusó de hacer magia y, en consecuencia, le pidió la apostasía de la fe cristiana, a lo que el santo se negó, por lo que después fue ordenada su tortura. Tenemos oído que aguantó la tortura para no renunciar a su fe, suscriben Pepe y su esposa, Mari Carmen, un matrimonio que de unos años a esta parte no falta a su cita con San Pantaleón, a lo que llegan bien estudiados. Pepe confirma que ayer estuvo por la noche ilustrándose y para demostrarlo cuenta que la creencia popular dicta que el año que la sangre no se hace líquida hay un desastre en este país. En el siglo III, la época de San Pantaleón, tenemos pruebas de viajes en el tiempo. Aquí un ejemplo. Arqueología. Desvelan los secretos de un amuleto de plata del siglo III. Un pequeño amuleto de plata, hallado en Frankfurt, ha revolucionado el estudio de los orígenes del cristianismo. Mediante tomografía computerizada, científicos de la Universidad Goethe de Frankfurt han logrado descifrar un texto oculto en una fina lámina de plata enrollada. Este artefacto hallado en Frankfurt, de apenas 3,5 centímetros de diámetro, fue empleado como una suerte de amuleto gracias a un texto cristiano del siglo III que actuaba como protección. Esto ha sorprendido a los académicos pues demuestra que el cristianismo se había extendido al norte de los Alpes mucho antes de lo que se creía. El amuleto fue descubierto en 2018, durante unas excavaciones en Eilmanstraße, en las afueras de Frankfurt, en un cementerio de la antigua ciudad romana de Nida. Este hallazgo incluyó 127 enterramientos en un área de 500 metros cuadrados, con ajuares funerarios inusuales que datan entre el 230 y el 270 después de Cristo. Sin embargo, fue la tumba número 134 la que captó la atención de los arqueólogos. Allí, bajo la barbilla de un hombre de entre 35 y 45 años, se encontró una cápsula de plata con una lámina enrollada en su interior.
Gracias a la tomografía computerizada, científicos alemanes han descifrado el texto oculto en un amuleto cristiano. Su fragilidad, sin embargo, impidió su desenrollado físico, por lo que se recurrió a la tomografía computerizada. En mayo de 2024, el Centro Arqueológico Leibniz de Maguncia, LEISA, logró escanear y crear un modelo 3D de la lámina, revelando 18 líneas de texto. Iván Calandra, del Laboratorio de Procedimientos de Imagen de LEISA, explicó en un comunicado que el mayor reto fue interpretar las palabras tras 1800 años de deformaciones. Tras siglos enterrado, el amuleto ha perdido algunos trazos de los márgenes, pero la traducción sería la siguiente: en nombre de Santito, Santo, Santo, Santo. En el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. El Señor del mundo resiste todos los ataques, contratiempos. Con fuerza, el Dios da entrada al bienestar. Este medio de salvación protege a la persona que se entrega a la voluntad del Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ya que ante Jesucristo toda rodilla se dobla, las del cielo, las de la tierra y las de debajo de la tierra, y toda lengua confiesa a Jesucristo. La lectura del mensaje confirma la finalidad protectora del amuleto mágico, destinado a espantar a demonios y dar amparo a su portador, para quien se crearon las tumbas Kofun de Japón. Tumbas para viajeros del tiempo. Si en Egipto están las pirámides, en Japón están las tumbas Kofun, enterramientos megalíticos propios de entre los siglos III y Biriri. Se sabe muy poco de esta costumbre y sobre todo, como se pregunta Christopher Harding, de para quién se construían. ¿Reyes? ¿Dioses? Un estudio reconstruye las conexiones astronómicas de las misteriosas tumbas Kofun de Japón. Descubre la orientación astronómica de los túmulos Kofun, tumbas sagradas vinculadas con la cosmovisión japonesa y la diosa solar Amaterasu. Entre los siglos 3 y 6 DC, en el corazón del Japón antiguo surgieron miles de imponentes túmulos funerarios conocidos como Kofun, estructuras que aún hoy sorprenden por sus dimensiones y su orientación. Pertenecientes a un período crucial para la consolidación del poder imperial, estos monumentos no solo destacan por su arquitectura monumental, sino también por su profunda relación con la cosmovisión japonesa y el culto a la diosa solar Amaterasu. La arqueoastronomía ha explorado las conexiones astronómicas que guiaron la construcción y disposición de estas tumbas, arrojando nueva luz sobre el significado cultural y simbólico de los Kofun, orientaciones solares y lunares. Durante mucho tiempo, la imposibilidad de acceder físicamente a los túmulos más importantes impidió estudiar sistemáticamente sus características y orientación. No obstante, el desarrollo de la teledetección y la disponibilidad de imágenes satelitales de alta resolución han permitido medir con exactitud sus alineamientos. El caso paradigmático lo representa el Daisen Kofun, principal monumento del grupo de Mosu, en la actual Sakai, declarado junto con el cercano grupo de Furuichi Patrimonio Mundial por la UNESCO. Daisen Kofun y los solsticios. La medición del azimut de la línea de base del Daisen Kofun ha revelado un valor de 1/930, con una altura de horizonte de 1 segundo. Esta disposición corresponde prácticamente a la posición del Sol en el amanecer del solsticio de invierno y, en sentido inverso, a la del ocaso del solsticio de verano. El hallazgo confirma que el monumento se concibió con una orientación astronómica precisa, la relación entre las tumbas, el Sol y la Luna. Un análisis más amplio, basado en los datos recopilados en 1897 por William Gowland y revisados con técnicas actuales, muestra que el 84% de los corredores de acceso de los Kofun están alineados entre 125º y 235º. Se trata de un sector del cielo que incluye la salida y la puesta del sol en el solsticio de invierno. Tal patrón resulta más sugerente si cabe. Este mismo sector coincide con las posiciones extremas de salida y puesta de la luna durante el lunasticio mayor meridional, un fenómeno que ocurre cada 18,6 años. Esto implica que la mayoría de las tumbas recibían luz tanto del sol como de la luna en momentos clave del ciclo anual y mensual. Los estudiosos interpretan esta orientación con relación al simbolismo dual basado en la pareja celestial formada por Amaterasu y su hermano lunar Tsukuyomi, su gran parecido con la forma de llave del Vaticano. Se supone que la Basílica de San Pedro representa una llave, las llaves del cielo, ¿no es una coincidencia? ¿Por qué se parecen a las tumbas Kofun? ¿Por qué el Vaticano tiene forma de llave? ¿Sabías que el Vaticano tiene forma de llave, en alusión a... ¿Sabías que el Vaticano tiene forma de llave, en alusión a las llaves del reino de los cielos entregadas por Jesús a Pedro? 1 en alusión a las llaves del reino de los cielos entregadas por Jesús a Pedro que vemos en Mateo 16, 19. El Vaticano tiene forma de llave.
La estructura del Vaticano evoca la forma de una llave debido al diseño de la Plaza de San Pedro y su conexión con la Basílica, una referencia directa a las llaves del reino de los cielos que Jesús entregó al apóstol San Pedro. Arquitectura y diseño. La Plaza de San Pedro, diseñada por Gian Lorenzo Bernini en el siglo XVII, presenta una forma de ojo de cerradura o llave cuando se observa desde el aire. Simbología. Esta configuración arquitectónica simboliza la conexión entre la tierra y el cielo, además de representar un abrazo simbólico de la Iglesia a los peregrinos a través de su columnata elíptica. Significado de las llaves en el Vaticano. El símbolo de las llaves es central en la identidad del Estado. Las llaves cruzadas aparecen en el escudo oficial y la bandera del Vaticano. Llave de oro representa el poder espiritual y la autoridad celestial. Llave de plata simboliza el poder terrenal o temporal de la Iglesia en el mundo. El cordón rojo une ambas llaves para simbolizar la alianza entre ambos poderes bajo la autoridad papal. Como dato curioso, el Vaticano alberga físicamente casi 2.800 llaves numeradas para sus museos, incluyendo una llave única sin número que abre la Capilla Sixtina. La llave es uno de los símbolos más utilizados desde que algún humano inventó el cerrojo. Es el instrumento con que se abren y se cierran los lugares y cosas que permanecen ocultas al mundo. La llave ejerce un papel de iniciación pero también de discriminación. La llave es poderosa, permite unir y desunir, como así lo representa uno de los portadores de llaves más famoso en Occidente, San Pedro. Los escudos papales portan una llave de oro y otra de plata. Son las llaves del cielo y de la tierra, que también eran los emblemas del dios romano Jano. Jano era el dios de las puertas y sus atributos eran una vara y las llaves. Son las dos llaves con las que se abren las cosas grandes y las cosas pequeñas, los grandes misterios y los pequeños misterios, el paraíso celestial y el paraíso terrenal, el ascendente y el descendente, el yin y el yang. En el esoterismo poseer la llave significa haber estado iniciado y en Japón la llave es signo de prosperidad. En el mundo del misterio todos tratan de encontrar la llave con que descifrar tantos y tantos casos sin resolver. El simbolismo de la llave es evidente, estamos ante un símbolo nada rocambolesco. En Matrix, una de las películas de la industria cinematográfica afincada en Hollywood más prolifera en usar símbolos, el símbolo de las llaves y del cerrajero tienen un protagonismo muy especial en la segunda película de la saga. El cerrajero de Matrix no fabrica llaves cualquiera, son llaves que abren puertas hacia lugares inaccesibles para los mortales que no la llave correcta. Sin la sabiduría y los conocimientos de cerrajero los buenos jamás podrán ganar a los malos. Sin la llave adecuada el acceso hacia dichos lugares, no es posible. No sirve destruir la puerta, ni tampoco sirve destruirla o agujerearla, el acceso solo es posible mediante la llave correcta. En estos casos tampoco sirven las llaves maestras, pues cada cerradura tiene una sola llave especialmente realizada, las imitaciones no sirven para nada de nada. La llave, durante la Edad Media, simbolizó la cesión de poderes y era usado como símbolo de rendición. Cuando se entregaban las llaves de la ciudad, el enemigo dejaba de asediar y atacar, pasando a ser el nuevo alcalde, gobernador, o como se le quiera llamar. Entregar las llaves de la ciudad asediada, significaba bajarse los pantalones en el término más coloquial de la expresión. En la actualidad las costumbres han cambiado y entregar las llaves de la ciudad es un gesto de hospitalidad y reconocimiento. Hoy en día, en los países de todo el mundo es práctica habitual obsequiar al visitante la llave de la ciudad. Es una de las ocasiones en que el símbolo habla por sí solo, convirtiéndose en universal. La llave sirve para poder entrar y salir, con ella cerramos y abrimos cualquier cosa. Cajas fuertes, joyeros, almacenes de provisiones, depósitos de municiones, etc. En la época de las cruzadas los caballeros partían a Jerusalén con unas llaves que han pasado de moda. Nos referimos a la llave del cinturón de castidad de sus mujeres que quedaban encerradas hasta que el caballero en cuestión regresaba. Cuando el caballero no regresaba por morir en combate, la cosa se complicaba para la dama. En estos casos era conveniente que la mujer afectada conociera a un buen herrero de confianza. La caja de Pandora es un perfecto ejemplo de la gran diferencia existente entre tener las cosas cerradas o abiertas. Las habitaciones cerradas de los cuentos de hadas también hacen referencia a tener las cosas cerradas, pero en este caso no se encierra materia. Las habitaciones cerradas representan los espacios ocultos y protegidos de la mente que cuando se abren todos los misterios y temores salen a la luz. Cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestra ser, tiene una de estas estancias. Es una habitación que conviene abrir y ventilar de cuando en cuando. El problema radica en que la mayoría de todos nosotros tenemos un auténtico pánico en abrir esta puerta por primera vez.
Pero si esta puerta no se abre, el ser humano no puede avanzar, y entonces los verdaderos problemas quedan sin resolver cuando la parca aparece. Para que no te suspendan y puedas pasar al curso siguiente, es condición indispensable que cada uno abra su habitación cerrada. Cuando se abren ciertas cajas, no siempre aparecen riquezas, tesoros y felicidad. El sujeto que tiene su llave se convierte en el guardián del umbral. La conciencia del ser humano se embarca en una constante búsqueda de la llave que le permita conocer y ser plenamente consciente de su existencia. La llave y el cerrojo también se ha relacionado con el acto del coito sexual. Quien tiene la llave adecuada puede entrar y abrir la cerradura, pero el que no tiene la llave precisa, se queda sin mojar. Sin la llave correcta el churro no puede penetrar dentro de la taza del chocolate. En la época de las cruzadas los caballeros partían a Jerusalén con unas llaves que han pasado de moda. Nos referimos a las llaves del cinturón de castidad de sus mujeres, que quedaban encerradas hasta que el caballero en cuestión regresaba. Cuando el caballero no regresaba, por morir en combate, la cosa se complicaba para la dama. En estos casos de nada servía el médico del castillo, era más conveniente que la mujer afectada conociera a un buen herrero de máxima confianza. No todas las llaves abren por igual y las llaves maestras son especiales porque se apartan de esta regla. Estar en posesión de una llave maestra permite poder abrir más de una sola puerta, siempre y cuando sepas dónde están las otras puertas. No siempre está una puerta al lado de la otra, pero en el mundo actual, donde el capitalismo y el consumo llevan la voz cantante, el símbolo de la llave ha adquirido un nuevo significado, convirtiéndose en uno de los objetos deseados por todos los que están inmersos en el mundo materialista. La llave se ha transformado en el premio más deseado y preciado. Es el mejor de los trofeos y la mayoría de mortales sueñan cada noche que ganan la llave del tan deseado Ferrari, o del lindo apartamento junto al mar. Sin la llave adecuada no es posible acceder a la tan deseada vivienda o medio de transporte. Tener la llave indicada o no tenerla, implica poder disfrutar, o no, de tanta materia mundana. Los papeles y certificados que demuestran la propiedad no son suficientes, sin las llaves estás fuera. El Bosco, uno de los mejores maestros del arte de la pintura simbólica, tiene el cuadro titulado Jardín de las Delicias, en donde encontramos una llave pintada que nos muestra la más cruda realidad de lo que una llave representa. En este óleo pintado en 1504, el Bosco nos muestra el cuerpo de un pecador en el infierno suspendido de una gran llave. El pecador ha cometido uno de los peores pecados, la avaricia. La llave del lugar donde almacenaba sus riquezas, ahora ya no le sirve de nada, pero le acompaña hacia el infierno como muestra de la gravedad de su pecado. Tal era su afán de acumular riquezas, que la llave le acompaña en este último viaje. La llave del detalle del Jardín de las Delicias, ya hemos mencionado que las famosas llaves de San Pedro y de los escudos pontificios, con una llave de oro y otra de plata. Según cuenta la historia, cuando Jesús vio que se acercaba su hora, entregó las llaves del reino de los cielos a su apóstol más querido. En términos deportivos podríamos decir que se pasaron el relevo. Las dos llaves que recibe Pedro, no son unas llaves cualquiera. Son unas llaves que atan y desatan unas cerraduras muy especiales. De forma simbólica San Pedro se convierte en el guardián de las puertas del cielo. Con la llave dorada se puede abrir las puertas a la vida eterna y absolver todos los pecados. Con la llave plateada se deniega el acceso al paraíso a todas las almas que no son dignas de atravesar dichas puertas. Pero no todas las llaves relacionadas con el Vaticano están formadas por un par de llaves. Hay una llave en el Vaticano que es muy especial y está sola, pero es gigante. Esta enorme llave está formada por la propia Basílica de San Pedro, la Plaza del Obelisco, la Avenida de Acceso y el Castillo de San Angelo junto al río Tíber. La panorámica que ofrece este curioso conjunto de construcciones es impresionante. La avenida parece introducirse en las profundidades del Tíber. La propia plaza donde se yergue el obelisco también tiene un gran parecido con la abertura del cerrojo por donde se introduce la llave en las clásicas cerraduras. En el centro de esta plaza se alza majestuoso el gran obelisco que no fue precisamente construido en una cantera romana de las cercanías. Se trata de un obelisco de Egipto que originalmente estaba a las orillas del Nilo. Pero la soberbia de un imperio hizo que fuera transportado y colocado a orillas de otro río, el Tíber. Cuando la avenida llega al río, encontramos a su lado el castillo de San Angelo con una forma muy, pero que muy, peculiar, una estrella de 5 puntas. En un extremo de la llave tenemos a la cruz formada por la propia basílica y en el otro extremo una estrella de 5 puntas. Más claro que el agua. A todo esto hay que añadir la orientación exacta de la línea formada por el obelisco y la avenida.
Es una orientación solar, pues nos marca un lugar y momento muy exacto, el equinoccio solar de verano. Nada es casual en el Vaticano y sus alrededores, como podemos comprobar con esta extraña forma que tanto se asemeja a una llave para abrir una cerradura con forma de estrella de 5 puntas. Pero en toda esta historia de la llave vaticana hay un aspecto que no ha sido comentado y que merece un detallado análisis por su gran importancia simbólica. Nos referimos al hecho de que la punta de la llave y la cerradura de 5 puntas están en el río Tíber. ¿Acaso es esta la llave que abre y cierra todo lo relacionado con el agua? ¿Estamos ante la llave que regula el acceso al mundo y conocimiento relacionado con el elemento del agua? Si esto fuera cierto, estamos ante la llave que controla el acceso al inframundo. Recordemos uno de los esquemas que compartimos en este sencillo blog al hablar de los 4 elementos. En dicho esquema podéis comprobar cómo el elemento agua corresponde al inframundo y al principio de la vida. Una imagen vale más que 1000 palabras. El elemento agua situado junto al inframundo y la letra alfa, el principio de todas las cosas. La importancia del agua queda patente en nuestros cuerpos y en el planeta que habitamos. La mayor parte de nuestros cuerpos humanos y la mayor parte de la superficie terrestre están formadas por agua. En el mundo donde vivimos, agua es sinónimo de vida, sin agua el milagro de la vida no hubiera sido posible. Agua es imaginación, sensibilidad, reflexión, compasión, intuición. Son valores femeninos pertenecientes al lóbulo derecho y que nada tienen que ver con el lóbulo izquierdo y masculino de nuestro cerebro. No creemos que el Vaticano tenga la exclusiva y sea el único que posea la llave de la vida, pero los diseñadores y arquitectos romanos igual pensaban lo contrario. La llave del agua no es conveniente que esté en poder de ninguna organización ni de ninguna secta. Es una llave individual y personal que cada uno de nosotros tiene que encontrar por sí mismo. Para este cerrojo no existen llaves colectivas, ni tampoco sirven las llaves de los demás, ni las imitaciones. Cada uno tiene que encontrar la suya. Cada uno se lo tiene que currar, no sirven los encargos, ni ser amigo del mejor cerrajero. Es una de las cosas que en esta vida tenemos que encontrar y saber dónde coño está, ya lo dice la conocida canción infantil. El 10 de julio de 1945 se entregaba un submarino alemán de tipo 9 en el puerto de Mar del Plata, Argentina. Su capitán era Otto Wermuth. Unos días después, 6 días para ser exacto, en Nuevo México, a las 5:35 de la mañana del 16 de julio de 1945 la primera bomba atómica fue detonada como parte de la prueba Trinity, en White Sands. Hubo un gran número de casos en los que misiles y ojivas nucleares se desactivaban al mismo tiempo en el que aparecían naves misteriosas. Se cree que son historias verdaderas, pero que el gobierno estadounidense ha intentado tapar casi de manera perfecta. Si fuera así, deberíamos tener en cuenta que habría fotos, testigos oculares y hasta ADN alienígena. Todo comenzó hace décadas, una calurosa madrugada de verano cuando era poco más que un adolescente. Casi por casualidad había llegado a mis manos un libro bastante extraño que decía, sin rodeos, que Hitler no había muerto en su búnker de Berlín en 1945. Más allá de que esto desafiaba lo que había aprendido como un joven entusiasta de la Segunda Guerra Mundial, casi de inmediato quedé irremediablemente envuelto en la neblina del misterio. ¿Y a quién no le atrae el misterio? La campana nazi. La máquina del tiempo fue llevada a Horten, Noruega. El nombre de la ciudad noruega Horten fue el nombre que los nazis pusieron a uno de sus primeros ovnis creados por ellos. Horten O-229, una nave nazi. Otto Wermuth, comandante de la nave, dijo que el 12 de mayo lo sorprendió el final de la guerra en alta mar y que el inicio de la Acción Regenbogen, Operación Arco Iris, lo llevó a someter el destino final a votación entre sus tripulantes, quienes curiosamente optaron por ir a la Argentina. No obstante, hubo otras cosas que Wermuth no pudo explicar, entre ellas los 22 torpedos faltantes, las cartas de navegación echadas al mar y la ausencia de un bote de goma salvavidas que previamente alguien se había encargado de usar. ¿Qué habría sido del U-530 entre el 12 de mayo y el 10 de julio? ¿A quiénes trasladó y dónde se utilizó el bote que faltaba? Independientemente de que el Führer se escondiera o no en sus bodegas, la realidad sigue superando a la ficción. Y es que, tanto el U-530 como el U-977 pusieron de manifiesto cómo dos sumergibles tenían la capacidad de escapar de los aliados, recorrer más de 10.000 kilómetros y emerger en Argentina sin ser descubiertos. Se ha especulado mucho sobre la carga que podía llevar el U-977. Se habla de piedras preciosas, jerarcas u obras de arte. Un 8 de mayo de 1945. Fue exactamente en ese punto en el que comenzó nuestra historia.
Y es que, en esa fecha Karl Dönitz, sexto gran almirante y sucesor de Adolf Hitler, capituló definitivamente ante los aliados. Aquel día no solo ordenó a las tropas que combatían en tierra firme que cesaran las hostilidades, sino que también estableció que los escasos lobos grises que todavía permanecían bajo las aguas detuviesen su casa. Ya fuera por mandato del antiguo mandamás de la Kriegsmarine, o porque a cada capitán le salió del periscopio, lo cierto es que, posteriormente, los capitanes de los submarinos germanos comenzaron la conocida como Operación Regenbogen o Arco Iris. ¿En qué consistía Regenbogen? Extraoficialmente, en que los capitanes de los lobos grises saliesen de sus bases, navegasen hasta aguas profundas y, finalmente, hundiesen sus propios U-Boot para mantener intacto el honor de la Kriegsmarine. De esta guisa se marcharon al fondo del mar un total de 232. Todo este operativo, no obstante, se llevó a cabo desoyendo a los aliados, que habían ordenado a los germanos, según aparece recogido en la revista de divulgación argentina Todo es Historia número de 1972, subir a la superficie, izar la bandera o pendón negro, informar de su posición en un lenguaje claro a la estación inalámbrica más cercana y navegar hasta el puerto más cercano con los torpedos desarmados. Con todo, Arco Iris fue una operación clandestina. Y es que, oficialmente Dönitz se limitó a enviar el siguiente mensaje a las tripulaciones de los U-Boot: la continuación de la lucha es imposible desde las bases que nos quedan. Hombres de los submarinos, sin quebrantar vuestro marcial coraje, deponéis las armas después de una lucha heroica sin igual. Con esa orden se levantó el capitán Schaffer, un joven oficial que posteriormente se definió como uno de los ignorados jóvenes sobrevivientes alemanes de la Segunda Guerra Mundial, en el U-977. Sin embargo, al Oberleutnant no le convenció lo de hundir su caballo de batalla submarino. Por ello, reunió a la tripulación y les explicó la idea que le rondaba la mollera: escapar hasta Argentina, a más de 10.000 kilómetros. ¿Por qué a esta región? Simplemente, por las buenas relaciones que el país había mantenido con Alemania. En una extraña muestra de democracia no muy habitual en la Kriegsmarine, el oficial llevó a cabo una votación entre sus compañeros para establecer el destino que debían correr tanto ellos, como el sumergible. El resultado fue, tal y como el propio Schaffer explicó en sus memorias, de 30 votos a favor de dirigirse hasta Argentina, 2 de poner proa hacia España y 16 de regresar junto a sus familias. La decisión estaba tomada. Con todo, Schaffer volvió a demostrar un sentido democrático inusitado al permitir a aquellos que lo deseasen desembarcar en Bergen, Noruega, de forma clandestina el 10 de mayo. Posteriormente, el U-977 se dirigió a aguas de Gibraltar y, desde allí, inició camino hasta el Nuevo Mundo. No había sido el único. Al fin y al cabo, poco antes había hecho algo similar Otto Wermuth, a los mandos del U-530. Uno de ellos, el comandado por Heinz Schaffer, se mantuvo durante años en el punto de mira acusado de haber llevado al Führer hasta Argentina. Heinz Schaffer, joven oficial submarinista alemán. Yo no soy más que uno de los ignorados jóvenes sobrevivientes alemanes de la Segunda Guerra Mundial, y callaría lo que sé, si el secreto del U-977, cuyo último comandante fui, no debiera ser esclarecido. Así es como Heinz Schaffer describió el evento que lo impulsó a escribir el manuscrito en su libro de 1950 U-977, Viaje secreto a América del Sur. La historia de la fuga de Hitler fue parte del inventario de teóricos de la conspiración en todo el mundo después del 8 de mayo de 1945. Los rumores fueron alimentados por el hecho de que Schaffer se había negado a obedecer la orden de rendición aliada y condujo desde Noruega a Mar del Plata desde mayo hasta mediados de agosto de 1945. Schaffer no había vivido para ver el momento del éxito como comandante. De mayo de 1942 a octubre de 1943 sirvió en 4 patrullas como oficial de guardia del U-445. A partir de noviembre de 1943 comandó el buque escuela U-148. No fue hasta marzo de 1945 que se hizo cargo de la U-977. Schaffer escribe que su carrera como soldado se basó en el principio de que solo aquellos que habían aprendido previamente a obedecer podían mandar. Esta frase y su evidente humildad frente a Dönitz formaron el trasfondo para que se fuera a la Argentina por su cuenta. Según el relato de Schaffer, la noticia del final de la guerra llegó a la U-977 frente a Noruega.
Pero el primer teniente no podía imaginar que Dönitz, como sucesor de Hitler, habría aceptado una rendición incondicional. Lucharemos hasta el último hombre había sido el lema en los días anteriores, y no había razón para suponer que Dönitz cambiaría de opinión. Por eso decidió no entregar su barco a los ingleses como se le había ordenado. Se había dirigido a su tripulación con urgencia a través del altavoz de a bordo. Camaradas, sabemos muy bien lo que le espera al pueblo alemán. Las mujeres y las niñas alemanas están indefensas a merced de las potencias ocupantes por violación, los hombres han sido secuestrados, ahora nos toca a nosotros actuar como mejor nos parezca. Según Schaeffer, estas palabras tuvieron un gran efecto en el equipo. 32 de los 48 hombres estaban listos para viajar a Argentina. El barco del tipo alemán séptimo no estaba en óptimas condiciones, pero estaba bien abastecido de provisiones. Las 16 personas restantes fueron desembarcadas por el comandante en la costa de Noruega en botes de goma, según el libro. Cuando fueron capturados, se suponía que debían decir que el U-977 había chocado contra una mina y que eran los últimos sobrevivientes. Schaeffer describió el viaje a través del Atlántico como una hazaña heroica, y especialmente los 66 días que el barco había buceado continuamente con la ayuda de su snorkel. Después de todo, los grupos de caza aliados siempre habían buscado barcos alemanes en los mares. Recientemente el historiador británico Mark Felton afirmó que los archivos navales argentinos contradecían las afirmaciones del libro de Schaeffer. Según ellos, el comandante testificó que el 10 de mayo de 1945, es decir, 2 días después del final de la guerra, había ido a Dinamarca por orden de Karl Dönitz. Allí se hizo cargo de tanta carga, sobre todo de comida, que tuvo que dejar atrás a 16 personas para que el barco pudiera mantenerse a flote. Lo que Schaeffer tenía exactamente a bordo y a quien estaba destinado no está en los archivos. En el Atlántico, Schaeffer se encontraba a menudo con barcos y aviones aliados desde los que buceaba. Para Felton, esto significa que los 66 días bajo el agua son una mentira. El comandante no llegó al Ecuador el 22 de julio, como está escrito en el libro, sino según los archivos ya el 4 de julio, y pasó Río el 10 de julio. Dado que Mar del Plata está a 1300 kilómetros de Río, el U-977 podría haber llegado a la ciudad en 9 días si hubiera viajado lentamente bajo el agua, dice Felton. De hecho, sin embargo, el barco no llegó hasta 38 días después, y eso sin la carga de la que Schaeffer había hablado. Solo se puede especular sobre las razones de las inconsistencias. ¿Mintió Schaeffer deliberadamente cuando llegó? ¿Estaba confundido después del largo viaje? ¿Son errores de traducción? ¿O el comandante quería convertirse en un héroe con un libro lleno de historias de marinero? Pero, ¿por qué nadie del equipo se opuso? ¿Y cómo encaja con todo esto el hecho de que Heinz Schaeffer viviera en Argentina un tiempo poco después de la guerra? Se llevó las respuestas a la tumba. Murió en Berlín en 1979 a la edad de 57 años, muy joven, y la causa de la muerte se desconoce. Su libro termina con las palabras: y aún aquí en Argentina, lejos de la patria de mis padres, todavía llevo conmigo el mayor legado que me dejó la Segunda Guerra Mundial, la fe en el pueblo alemán. De todos modos, Heinz Schaeffer logró llegar a Mar del Plata con su submarino. En la República Federal, sin embargo, es poco probable que haya vuelto a llegar. El U-530 y el U-977 fueron remolcados por la Armada de los Estados Unidos a los Estados Unidos y luego hundidos allí durante intentos de torpedos. Heinz Schaeffer murió en 1979 y Otto Wermuth en 2011. Hay que decir que las sospechas no surgen de la nada. La historia de Heinz Schaeffer y el U-977 plantea muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el barco fue enviado a una campaña militar el 2 de mayo de 1945? En ese momento, las tropas rusas ya habían tomado el Reichstag y el resultado de la guerra estaba claro para todos. Además, un viaje de Noruega a Argentina no es la tarea más fácil. Schaeffer ni siquiera tenía suficiente jabón para lavar su túnica de marinero para ese viaje. ¿Había suficiente combustible, agua y comida? Película interesante. Aún más curioso es que cualquier marinero sabe cuántos mapas lleva un navegante en un largo viaje. Schaeffer, según su relato, llegó a Argentina utilizando un atlas. Y además, otra embarcación U-530 llegó al mismo Mar del Plata unas semanas antes. Y también según la guía turística. ¿Qué les untaron de miel en aquel Mar del Plata?
Heinz Schaffer, Oberleutnant sur See, comandante del U-977 rendido en Mar del Plata en agosto de 1945. Durante la guerra realizó 4 patrullas como oficial a bordo del U-445. Luego tomó comando del U-148, su primer U-Boat. Luego, con el U-977 realizó el famoso, y para algunos dudoso, viaje desde Noruega hasta las costas argentinas luego de la rendición de los alemanes. Schaffer aseguró no haber disparado ningún torpedo durante su travesía, a pesar de que el U-977 llegó a Mar del Plata con 10 de los 14 torpedos que podía cargar. Algunos investigadores han relacionado este hecho con el hundimiento del crucero Bahía de la Marina de Brasil. Luego de la guerra escribió el libro Los secretos del U-977, relatando las aventuras y el supuesto viaje de 66 días sumergido. Dichas memorias distan bastante de la información que se puede consultar en los registros de la Kriegsmarine. En fin amigos de Supercrack Estrella, deja tu comentario.